Entonces, vamos a iniciar la sesión con la exposición a cargo del doctor Fernando Mendiola. Como sabemos, el doctor Fernando Mendiola es el actual presidente del Consejo Latinoamericano de Estrabismo, CLADE. Ha sido médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ha sido muchas veces miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, muy conocido por todos nosotros, y él entonces nos va a hablar de los conceptos generales y qué novedades hay. Adelante, doctor Fernando, puede compartir su pantalla, por favor. A ver, listo. Muy buenas noches a todos. Abel ya me presentó, soy el doctor Fernando Mendiola. Me ha dado mucho gusto ver que, igual que en la sesión anterior, han entrado amigos de diversos países, y quiero agradecer a Abel, a Tania por esta oportunidad, y una oportunidad muy bonita porque me permite compartir con una amiga entrañable de muchos años, de muchas experiencias en oftalmología y en viajes en verdad fantásticos. Voy a hablar, lo que me toca a mí hablar, mejor dicho, voy a hablar de conceptos generales, voy a ser bastante teórico, quizás voy a revisar alguna bibliografía al respecto, y después Marlene va a seguir con asuntos bastante prácticos que tienen que ver con el manejo directo del paciente con exotropia intermitente. Mi parte va a ser un poquito más teórica. No avanza esto. En general, cuando todos empezamos a manejar pacientes con exotropia intermitente, sentimos que vamos sobre casos relativamente fáciles, porque si los comparamos con las esotropias o con las exotropias congénitas, vemos pacientes que han tenido un desarrollo visual normal y que están neurológicamente sanos, han tenido una historia previa de visión binocular normal para lejos y cerca. Generalmente la exotropia intermitente aparece después de los 6 meses de edad, alrededor del año, 2 años de edad. Estos pacientes tienen poca incidencia de ambliopía, y cuando la ambliopía aparece, esta suele ser leve, y hay poca incidencia de formas disociadas. No es muy frecuente el DVD, el DHD en estos pacientes. Sin embargo, todavía desconocemos muchas cosas sobre la exotropia intermitente. En realidad conocemos casi todo sobre la exotropia intermitente en cuanto a su naturaleza. Y una de las cosas que desconocemos es por qué hay una tendencia a recurrir en el postoperatorio. Muchos pacientes recurren tardíamente, la exotropia vuelve, a pesar de que han tenido una experiencia binocular normal. ¿Por qué? Si nos sobrepasamos en la cirugía, si tenemos una esotropia consecutiva, estas esotropias tienen un curso impredecible. Todavía no sabemos, todavía hay debate en cuáles son las indicaciones quirúrgicas y cuál es la mejor edad para operar. Desconocemos cuál es el mecanismo neural que está detrás de la exotropia intermitente, y todavía no estamos seguros de cuál es la historia natural, si la exotropia se deteriora y cómo medimos el deterioro en nuestros pacientes. Pero como dice la doctora Hatt en uno de sus trabajos, la característica más extraordinaria de la exotropia intermitente es justo eso, que es intermitente. Y es que todavía nos cuesta a veces entender cómo un paciente que ha tenido, como decían antes, un desarrollo binocular normal, que está con los 2 ojos abiertos, que tiene fijación bifoveal, de repente, ya sea en forma espontánea o inducido por el cover test, presenta un movimiento hacia afuera en forma relativamente brusca. Seguimos sin conocer cuál es el mecanismo que dispara la pérdida de fusión en la exotropia intermitente. Obviamente, si llegáramos a conocer el mecanismo que rompe la fusión en la exotropia intermitente, tendríamos la cura para la enfermedad. Tampoco sabemos cuál es la naturaleza de este movimiento en divergencia. Y cuando hablamos de movimiento en divergencia, no decimos que haya un centro en el sistema nervioso central
para la divergencia que sobreactúa, sino simplemente describimos el movimiento que es en sentido divergente. Y también estamos todavía sin conocer cómo es que los ojos tienden a realinearse y en los pacientes pueden volverse a realinear en forma instantánea después de que el paciente parpadea. Lo que sí sabemos es que una vez que el paciente pierde la fusión, el ojo se mueve hacia afuera de un modo bastante estereotipado. Es un modo muy particular de desviación. Y este modo particular de desviación ha sido estudiado por varios autores, pero uno de los grupos que más ha investigado al respecto es el grupo de Horton, Adams y el doctor Economides, que han escrito varios artículos en este sentido. Uno de los más recientes y que muy completo, bastante complejo y bastante largo, es este, capturando el momento de la pérdida de fusión en la exotropia intermitente. Y la conclusión que ellos presentan es que si bien el movimiento del ojo hacia afuera en la exotropia intermitente comparte algunas características con la divergencia normal, este movimiento debe clasificarse como un tipo único de movimiento patológico que se puede dar en humanos. Incluso consideran dentro del artículo que no hay otra forma de movimiento similar dentro de los mamíferos. Dos mecanismos parecen estar involucrados. Uno, un control cortical débil o anormal, que deja que exista la pérdida de fusión, y un desequilibrio del tono emergencial que impide mantener la fijación constante. Me voy a referir primero a las características de este movimiento. Este mismo grupo de Adams, Economides y Horton, en otro trabajo en el mismo año, en el año 17, encontraron de que aproximadamente entre 40 y 50% de pacientes con exotropia intermitente no tienen una desviación perfectamente comitante. Por ejemplo, no sé si se ve el cursor ahí, si está fijando el ojo derecho, el ojo izquierdo presenta una desviación, el ojo es ocluido y unas cámaras de video graban la desviación y se mide a través de videooculografía. Y por ejemplo aquí el ojo izquierdo desvía 25 grados. Después fija el ojo izquierdo, se ocluye el derecho y el ojo derecho presenta 30 grados de desviación. O sea, hay 5 grados de diferencia y más o menos este es el promedio en el que los pacientes que presentaron incomitancia tuvieron la incomitancia. La incomitancia va desde 1.5 a 5 grados. El doctor Brodsky en dos artículos menciona que esto le llama la atención, aunque todos los autores coinciden en que no se puede explicar por qué existe esta incomitancia en los pacientes con esotropia intermitente, pero el doctor Brodsky sugiere una hipótesis, y aquí voy a entrar en algo muy teórico quizás, pero me gustó la hipótesis que él menciona en dos artículos, y sugiere que el movimiento hacia afuera en la exotropia intermitente podría volverse a clasificar o reclasificarse como parte de los desórdenes oculomotores paroxísticos que actualmente son considerados formas de canalopatías, es decir, mutaciones en el gen CACNA1A. Este gen codifica una proteína que forma los canales de calcio en las membranas celulares de las neuronas y que se expresa mayormente en el cerebelo, la corteza cerebral, el tálamo y el hipotálamo. Según la zona de la proteína o los aminoácidos que sufran la mutación, se van a dar los diferentes cuadros que existen de canalopatías. Estos cuadros, los más frecuentes son la migraña hemipléjica, la ataxia episódica tipo 2, el tortícolis paroxístico benigno de la infancia y el vértigo paroxístico. Y estos autores, Tantis y colaboradores,
encontraron de que algunos movimientos, por ejemplo, la desviación tónica paroxística de la mirada hacia arriba, como muestra esta paciente, u otros, como movimientos acádicos, hipo o hipermétricos, y varias formas de nistagmos congénitos que se asocian con ataxia progresiva o episódica, pueden ser manifestaciones tempranas de las enfermedades que mencioné anteriormente, de canalopatías o de mutaciones del gen CACNA1A. Cuando estos movimientos se asocian o el bebé presenta también hipotonía, grados variables de ataxia cerebelosa o síndromes convulsivos, hay que sospechar una mutación en estos canales de iones y hacer las interconsultas respectivas. Bueno, me había salido en realidad un poco del tema. Estábamos viendo lo de el movimiento, la pérdida de fusión y los mecanismos que podrían estar involucrados. Uno, habíamos dicho un control cortical débil, otro desequilibrios del tono emergencial. Ya Jan Polsky había dicho que una disminución de la convergencia era la que podía originar la desviación, la exodesviación en los pacientes con exotropia intermitente, ya que estos pacientes mantienen una posición anatómica anómala en divergencia. Al haber poca convergencia, el ojo tendría a irse hacia arriba. Jampolsky llamó siempre la atención hacia la anisometropía hipermetrópica como un factor sensorial que favorecía esta desviación y la ruptura de fusión. Hace unos años, esto ya lo hemos visto en algunos congresos anteriores, el doctor Serrano Pedraza había encontrado que los mecanismos que disparan la pérdida de fusión en la exotropia intermitente se originan a nivel retinal, es decir, no es el hecho de que el ojo se desvía hacia afuera y esto dispara la supresión, sino que la supresión nace en la disparidad retinal. Y él describe que los pacientes con exotropia intermitente exhiben supresión de la retina temporal incluso cuando los dos ojos están alineados. O sea, cuando consideramos que el paciente está en ortotropia, ya él encuentra experimentalmente que hay supresión de las semirretinas temporales. Y esto puede ser un factor que disminuye la capacidad cortical de mantener la fusión. Otro grupo que ha trabajado mucho sobre exotropia intermitente es el grupo de la doctora Harwood y Rydell. Y ellos, en primer lugar, encontraron con estos aparatos muy especiales que permiten analizar la acomodación y la convergencia en pacientes con exotropia intermitente, que los pacientes con exotropia intermitente acomodan en exceso, sobreacomodan cuando fijan de cerca, es decir, cuando generalmente, porque la mayoría de pacientes con exotropia intermitente desvían para lejos, pero cuando los pacientes están alineados y sobreacomodan en ese momento. Y acomodan poco al fijar de lejos. Pero ellos encontraron, para sorpresa, que no era la subacomodación, la poca acomodación a distancia cuando el paciente mira de lejos, no se originaba en la visión borrosa, sino más bien en la disparidad retinal. Y es la disparidad retinal la que va a generar la falla en la subacomodación a distancia, porque la disparidad retinal es menor de lejos que de cerca. Y en este sentido también está un trabajo ya más reciente del año 18 del doctor Filippo Tassi y su grupo, presentado por el doctor Schiavi, en que ellos encuentran que el control de la exotropia intermitente se ejerce a través de la convergencia fusional. Y esta convergencia fusional es estimulada por la disparidad cruzada. O sea, no es la convergencia acomodativa, la CA sobre A, la que controla la desviación de cerca, sino la CA sobre C.
Y esto, ellos describen lo que se llama la respuesta foria-miopía, una respuesta fisiológica que sucede en la exotropia intermitente al mirar de cerca. Esta reacción foria-miopía es un cambio miópico que ocurre por contracción del cuerpo ciliar cuando se pasa de la fijación monocular a la binocular. En este caso, la acomodación es generada por la disparidad retinal, por la convergencia fusional y no por la acomodación en sí para enfocar una imagen que se ha puesto borrosa. Y por eso los lentes overminos, cuando trabajamos con sobrecorrección negativa, funcionarían más corrigiendo el cambio miópico, esta foria-miopía, que estimulando la acomodación generada por una imagen borrosa. Habíamos dicho que la historia natural del exotropia intermitente todavía no está bastante clara, no se sabe exacto cómo es la historia natural de estos pacientes, quizás hay varias formas, pero en general, en los últimos años, parece que el deterioro sensorial en esta patología es bastante infrecuente. Ya desde Romanchuk, en el año 2006, se había empezado a ver que muchos niños permanecen estables, muchos niños con exotropia intermitente permanecen estables hasta la adultez. Y últimamente, el año pasado, el grupo de estudios pediátricos encontró en un trabajo de seguimiento de 3 años que para niños entre 3 y 10 años con exotropia intermitente que no requieren cirugía pronta, la progresión a una exotropia constante o la pérdida de estereopsis en un periodo de 3 años fue infrecuente en el estudio. Como recuerdan, este estudio, que está acá, evaluó 83 niños con exotropia intermitente a los que se les siguió por 3 años. Menos del 15% de ellos presentaron deterioro, y el deterioro se definió como un cambio de exotropia intermitente a exotropia constante, la disminución de estereopsis para cerca, una disminución mayor de 2/8, y los pacientes que recibían tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, por ejemplo, parche o lentes overminos, también eran considerados como que se habían deteriorado y por lo tanto pasaban a este 15%. La conclusión del trabajo, aparte de que el deterioro es infrecuente, fue de que en estos casos es suficiente un monitoreo cuidadoso, no se requiere hacer ningún tratamiento en especial, y las indicaciones para cirugía serían simplemente por razones psicosociales o por la presencia de síntomas. En el mismo artículo del Ophthalmology, el doctor Sloper consideraba que uno de los problemas que hay con el trabajo del grupo de estudios pediátricos es que parecía haber un sesgo en el modo en que seleccionó la población de estudio, porque obviamente los pacientes, los padres de los pacientes que aceptaban seguir un control por 3 años sin ningún tratamiento, eran generalmente los casos que estaban en mejor estado, que desviaban menos. Y los pacientes que tenían menos control generalmente iban a preferir recibir tratamiento o pasar a un grupo de estudio que se estaba seleccionando en ese momento, que era para cirugía, para la evaluación de retroceso bilateral de rectos laterales contra retroresección recto lateral, recto medio. Y ellos proponían que la mejor conclusión del trabajo sería de que el deterioro en la exotropia intermitente es infrecuente a mediano plazo, al menos en pacientes que tienen un control estable de la desviación. Entonces, de todas maneras, así sea que la tendencia al deterioro es poca en la exotropia intermitente, tenemos que estar evaluando a nuestros pacientes sobre el grado de severidad y si hay deterioro en ellos para tener la indicación quirúrgica médica. Porque si el paciente tiene problemas psicosociales por su exotropia intermitente, también es una indicación para operarlo.
Pero médicamente lo que tenemos que ver es la magnitud de la desviación, si el paciente incrementa el ángulo de desviación o si pasa a una exotropia constante. Si controla bien la desviación, tenemos que evaluar bien la capacidad de control y si hay pérdida de estereopsis. Son las tres cosas que tenemos que ver en nuestros pacientes. El control se refiere a la capacidad del individuo de mantener los ojos alineados apropiadamente en contra de una tendencia a una desviación manifiesta. Y el control se puede evaluar de diferentes maneras. Una es la forma subjetiva, con el informe que podemos tomar de los padres o cuestionarios que los damos a los padres que pueden llenar en la casa, y se basa en el tiempo en el que se nota la desviación, sobre todo en el hogar. O hay escalas, que todos conocemos, y esto lo podemos aplicar en el consultorio, y se basan todas en el tiempo en el que reaparece la fusión después de disociar al paciente. El control puede clasificarse como bueno, regular, malo, o en escalas numéricas del 0 al 4, y hay la escala de Rosenbaum, la de Newcastle, la de Money, y la última de King con la escala lactose. La de Money y Holmes es la que usa el grupo de estudios pediátricos. Una forma más objetiva de evaluar el control es viendo si hay cambios en la estereopsis. Este es, a grosso modo, la escala lactose. Según sus autores, es muy rápida de hacer, solamente se toman periodos de 10 segundos para ver si hay pérdida de fusión y que el tiempo en el que realinea el paciente los ojos, y la escala va del 0 al 4, y con esto podemos ir viendo a través de los controles si el paciente pierde control. La estereopsis, como sabemos, la vamos a medir de lejos o de cerca, que es la forma que más usamos. Se dice que la estereopsis de lejos correlaciona mejor con el control, pero es poco práctica o lo usamos poco. Y en cuanto a la estereopsis de cerca, es importante recordar que algunos pacientes ya van a presentar disminución de la estereopsis desde edades tempranas. Y la doctora Melek, en el año 98, ya había notado, y esto es importante, que los pacientes con exotropia intermitente que tenían correspondencia sensorial normal, casi todos eran estereopositivos, tenían estereopsis. Pero si tenían correspondencia sensorial anormal, todos eran estereociegos, es decir, no tenían estereopsis. Y estos, según ella, eran los casos que había que evitar sobrecorregir, es decir, en ellos no nos podíamos pasar a la ET porque se iban a quedar en ET. Para el doctor Kashner, como todos sabemos, la presencia de una baja estereopsis desde edades tempranas es evidencia de que existe lo que se llama una exotropia monofijacional, y que esta exotropia monofijacional es una entidad diferente, según él considera, de la exotropia intermitente tal como la conocemos, porque tiene características motoras, sensoriales diferentes y un pronóstico diferente a la exotropia intermitente. Pero en sí, si tenemos poca estereopsis en nuestros pacientes, hay que tener cuidado de no tratar de sobrecorregirlo en el postoperatorio. Pero una dificultad que existe y que todos conocemos a la hora de medir el control y la estereopsis es la gran variabilidad que hay en estas pruebas en el mismo paciente cuando se le hace varios exámenes, incluso si se le hace en el mismo día o en la misma sesión. La doctora Hatt había ya en el año 2011 mencionado que es mejor promediar 3 evaluaciones de control en un mismo examen, porque esto representa mejor la forma diaria de control, el control normal del paciente, y esto es mejor que 2 o 1 evaluación. En cuanto a la estereopsis, es bastante conocido que hay mucha variación al repetir un test
y estas variaciones son muy frecuentes en la exotropia intermitente en comparación con formas más constantes de estrabismo. Por eso, la misma doctora Hattie, el grupo de Brodsky y el doctor Holmes encontraron que había mucha tendencia a clasificar por error como monofijación pacientes que en realidad no eran monofijadores, sino que simplemente habían fallado en un test de estereoagudeza. Se considera un error de clasificación cuando la estereoagudeza consistente con monofijación en un primer examen es seguida por una estereoagudeza consistente con fijación bifoveal en una segunda oportunidad. Los 3 tests evaluados por estos doctores en su trabajo mostraron bastante variabilidad al repetir el test. El Random preescolar fue el que menos variabilidad presentó, y esta fue del 5 al 7% según la exigencia del test que se le ponía al paciente. El Frisbee para cerca llegó a tener hasta 23% de variabilidad, y el Tismus entre 12 y 10%. Entonces, ya para concluir, si tenemos un paciente con exotropia intermitente, las razones principales para operarlo actualmente parecen ser razones psicosociales, pero también tenemos que estarlo evaluando para prevenir el deterioro sensorial. Generalmente la tendencia actual, recordemos, es a operar después de los 4 años de edad. Muchos prefieren después de los 6 años o a los 6 años de edad. Y en el interín, estos pacientes entre 1 y 4 años de edad, hasta que llega el momento de la cirugía, podemos echar mano a la oclusión, a los lentes minus o a la ortóptica para mantener su sensorialidad en el mejor estado posible. Si los operamos, hay el riesgo de que haya recurrencias. La exotropia intermitente tiende a recurrir. Por eso, muchos recomiendan buscar una sobrecorrección inicial en el postoperatorio que esté alrededor de las 10 dioptrías. El problema es que esta sobrecorrección puede seguir un curso impredecible. Hay un riesgo de sobrecorrección permanente. Si el paciente puede o está en edad de suprimir, va a quedar ambliope, y si el paciente no puede suprimir, va a presentar diplopia o astenopia. Con lo cual, si nos quedan estas condiciones, no hemos hecho nada por prevenir su deterioro sensorial. Eso es todo lo que les quería decir. A continuación, la doctora Marlene nos va a hablar ya de cosas más prácticas. Quería agradecerles y recordarle que el CLADE tiene bastantes actividades este año. Una es la Semana Mundial de Nuestros Ojos, del 8 al 15 de octubre, y un webinar CLADE para prevenir la ambliopía. Gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si los moderadores quieren hacer una pausa o continuamos. Sí, muchas gracias, doctor Fernando, por su presentación. Doctora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. La doctora Marlene Vogel, entonces, ella es, labora en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ella nos va a hablar sobre las decisiones quirúrgicas de lo simple a lo complejo de este tema que es la enigmática exotropia intermitente. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches y qué alegría ver tantos amigos de toda Latinoamérica. Y aquí parto mi presentación, cómo estamos permanentemente adaptándonos a los nuevos desafíos. Ven ustedes aquí a una irreconocible doctora Fogel con su residente, y miren ustedes a mis pacientes, cómo tenemos que examinar sus ojos a través de sus máscaras hoy en día. Pues, quiero partir esta presentación celebrando a nuestros amigos peruanos y aquí mostrando al doctor Mendiola que está haciendo una celebración cuando se obtuvo el CLADE para el Perú. Así que esperamos que muy pronto podamos volver a reunirnos y estar todos juntos disfrutando de esto que nos encanta, que es el estrabismo. Muchas felicitaciones a Perú por su próximo CLADE. Como ustedes ya vieron, el doctor Mendiola nos mostró numerosos estudios que se han publicado
en los últimos años, pero yo los quiero remontar hacia casi 50 años atrás. Y observen ustedes que ya Nélida Melec, Argentina, hace 44 años atrás, hablaba de que la exotropia intermitente es solo en apariencia un tipo de desviación simple y de fácil curación. Si se profundiza su estudio, se detectan complejas alteraciones motoras y sensoriales de ardua solución. Fíjense ustedes que Nélida fue una estudiosa apasionada de este cuadro, y muchas de las conclusiones a las cuales estamos llegando después de numerosos estudios multicéntricos es precisamente a esta situación en la cual hay una desviación divergente intermitente, que cuando los ojos están desviados, el ojo que está en tropia está suprimido, y cuando están alineados hay visión binocular y fusión, y correspondencia retinal normal. De esta manera, Nélida sentó las bases para hablar que tenemos que hacer la diferencia entre distintos tipos de exodesviaciones intermitentes. Y podemos hablar de una exotropia intermitente esencial o verdadera, y en otras ocasiones hay una exodesviación intermitente que probablemente tiene, o con seguridad tiene, correspondencia retinal anómala. Fíjense que esto ya lo estaba enunciando en el año 98 en uno de nuestros claves, y esto pone en valor los estudios latinoamericanos en estrabismo, que son realmente de una gran riqueza, y yo los invito a revisarlos, porque realmente siguen constituyendo un aporte significativo al conocimiento. Es así como cuando nosotros estamos analizando un niño, parece ser uno de los hitos en nuestro examen el estudio sensorial. Sin embargo, aquí los invito a ver un video, a ver la práctica, que nos enfoca en la vida cotidiana. La mano trae que no es una desviación divergente, la que sí, el ojo de correo tiene un exotropia intermitente. Pero creo que es posible estudiar este niño en sensorialidad. Fíjense ustedes, este es un niño, como muchos de nosotros nos toca a todos en nuestra práctica privada o en nuestro hospital. Es fácil, pero no es fácil. Entonces, vas a tener que hacer o considerar algunas situaciones para poder tomar buenas decisiones. Tal como Fernando decía, aparentemente todos los estudios conducen a que la meta, la primera semana postoperatoria, debería ser una sobrecorrección. Pero esta sobrecorrección deseada, dado la alta probabilidad de que la exotropia intermitente recurra, debe ser una meta cuando el niño tiene sensorialidad normal y tiene una correspondencia retinal normal. Y esto hay que considerarlo en niños menores de 9 años. Si nos vemos enfrentados a un niño con exotropia intermitente de mayor edad o con una estereopsis débil o sin estereopsis, lo ideal es tender a la ortotropia o incluso a la subcorrección. Fíjense ustedes en esta niñita, vamos a ver su video, cuán difícil puede realmente ser elaborar un plan de la exotropia intermitente. Esta niñita tiene un patrón en B y una disfunción de oblicuo inferior leve, un poquito asimétrica. Miren ustedes que cuando mira del lejos, la exotropia se nota poco. ¿Qué hicimos en esta niñita? Hicimos un receso de ambos rectos laterales de 8 milímetros e hicimos una transposición de una inserción hacia arriba de ambos rectos laterales. ¿Y por qué? Porque en muchos casos, cuando uno aborda los músculos oblicuos inferiores, tiende a sobrecorregirse. Fíjense ustedes el resultado al día siguiente, en que en realidad nos sentimos afortunados, está con una pequeña sobrecorrección, que es la meta deseada. Entonces, realizar un plan de tratamiento en estos niños puede ser bastante complejo. Hay muchos factores que considerar. Entonces, vamos a tratar de ver cuáles pueden ser los aprendizajes que tenemos que obtener. Primero,
Los resultados del tratamiento quirúrgico ha sido ampliamente demostrado que las subcorrecciones son muchísimo más frecuentes que las sobrecorrecciones. Tanto es así como 3:1. En varias series, y esto varía porque los estudios metodológicamente son bastante diferentes, tanto en los niños incluidos en los estudios como en la técnica quirúrgica empleada, pero pueden llegar, fíjense ustedes, hasta un 40% de los operados. Y vamos a hablar de que se produce una subcorrección cuando el ángulo que nos queda postoperatorio es mayor de 10 dioptrías prismáticas. Fíjense ustedes en este caso, es una niñita, llegó a nuestro hospital, que tiene una cirugía realizada aproximadamente 2 años atrás. Con las cicatrices que observamos en este microscopio, podemos presumir que tiene un retroceso de ambos rectos laterales. Observen ustedes el ángulo tan grande después de haber ya experimentado una cirugía de extravías. Las sobrecorrecciones son mucho menos frecuentes. Y vamos a hablar de sobrecorrecciones cuando tenemos una endotropia de menos entre 10 y 20 dioptrías prismáticas y significativa cuando es mayor de 20 dioptrías prismáticas. Observen esta sobrecorrección después de una cirugía de un retroceso del recto lateral derecho y resección del recto medio. Ahora, fíjense ustedes cómo Fernando nos ha mostrado los estudios de los últimos años, 2018, 2019, y yo los he remontado a 50 años atrás, y todavía estamos discutiendo sobre la exotropia intermitente. La medicina no ha cambiado mucho, ¿no? Uno de los factores que tenemos que considerar es la presencia de ametropías, anisometropías y de ambliopía. Siempre hay que hacer el examen y medir el estrabismo con la mejor corrección óptica e idealmente prescribir el lente y asegurar de su uso, porque muchas veces los padres no usan el lente correctamente, no le ponen el lente al niño o no traen el lente cuando debemos hacer las mediciones. Es muy importante hacer las mediciones del estrabismo con los lentes, usándolos adecuadamente. Esto lo coloqué especialmente para nuestros residentes y nuestros oftalmólogos que están recién ejerciendo el estrabismo. Hay una tendencia cuando el niño es hipermétrope a no prescribir la corrección hipermetrópica pensando que va a estimular la convergencia acomodativa. Pero muchas veces estos niños tienen insuficiencias acomodativas a pesar de tener hipermetropías que no son altas, y es la causa, la mala visión que tienen, es la causa de la exotropia intermitente. Por lo tanto, hay que asegurar, hacer una prueba subjetiva y dar la mejor corrección de esta hipermetropía, lograr la mejor agudeza visual con la mayor hipermetropía tolerada. Y por supuesto, tratar la ambliopía si existe antes de decidir la cirugía. Este es un aprendizaje muy importante prescribir el lente adecuado. A menor edad de la cirugía, tal como Fernando yo lo planteó, hay mayor riesgo de sobrecorrección. Y volvemos a hacer énfasis en lo bueno que sería conocer la estereopsis. Evidentemente, cuando tenemos una exotropia permanente en un niño pequeño, aunque sea transitoria, es decir, vemos niños que tienen exotropias al momento de nacer y posteriormente esta exotropia tiende a ir disminuyendo y se transforma en una exotropia intermitente. Siempre hay que pensar en estos casos que hay una enfermedad de base ocular o del sistema nervioso central, y este niño debe ser vigilado y debe sufrir un examen oftalmológico y neurológico muy profundo. De tal manera que, relevante para nosotros, tenemos que pensar en retrasar la cirugía hasta los 4 o 6 años en la medida de lo posible. En ocasiones, para poder ayudarnos a lograr el control motor, vamos a hacer la prescripción de los lentes negativos. Ahora, el estado sensorial es muy relevante. El estado sensorial es muy negativo, está determinado a mayor riesgo de sobre- y subcorrección. Y es evidente en este caso de esta niñita, que más adelante vamos a discutir, que
si está con una exotropia intermitente deteriorada, en la cual ya ha tenido una cirugía y está en tropia permanente, no podemos tender a una sobrecorrección. Tenemos que ser extremadamente cautelosos con la cirugía. Buscar el mayor ángulo de desviación. Muchas mediciones, especialmente en niños pequeños. Es muy común observar esta situación en que a veces los padres hasta traen a este chico porque piensan que tiene alergia, porque el niño está guiñando permanentemente el ojo. Y en realidad lo que tiene es un estrabismo divergente intermitente. Esto de buscar el ángulo es muy relevante. Nosotros tendemos a solicitar mínimo 3 mediciones, especialmente de lejos y de muy lejos. Ustedes pueden ver que en general el éxito quirúrgico, cuando nos basamos en el ángulo más grande, alcanza un 86% de éxito, versus cuando buscamos un ángulo promedio, el que pensamos que es el más habitual. No es así, tenemos que buscar el mayor ángulo de desviación. Aquí les muestro este caso. Este es un niñito que estaba en la sala de pabellón y el anestesista me dice, pero ¿de qué lo van a operar si este niño no tiene nada? Por supuesto, sus ojos se ven absolutamente normales, pero fíjense ustedes cómo al poner una luz de frente comienza a aparecer la exotropia. Entonces, muy relevante, ¿cómo obtener el mayor ángulo? Medir siempre post-oclusión. Nosotros le decimos a los papás que lo traigan con parche desde la casa, 30 minutos a 1 hora mínimo, con su lente, por supuesto, su mejor corrección óptica, pero le decimos a la mamá que no le retire el parche hasta que comencemos la medición. Esto con el fin de disminuir la convergencia fusional. Fíjense ustedes cómo esta niñita se disocia completamente al retirarle el parche. En ese momento hay que comenzar a medir con el Prisma-Cover Test alternante, sin permitir la fusión para lejos y medir para muy lejos. Hacemos hincapié en que muchas veces ponemos al niño a mirar por una ventana, ojalá que la luz dé de frente y que mire lo más lejos posible un objeto. Y vemos cómo el ángulo comienza a aumentar progresivamente. Y, por supuesto, vamos a hacer una medición de cerca con un lente más 3 para disminuir la convergencia acomodativa. Nosotros utilizamos un lente que viene prefabricado porque muchas veces es difícil colocarle al lente en las monturas de prueba el lente de más 3 para medir además el ángulo de estrabismo. Entonces usamos este lentecito que nos permite adicionar más 3 al lente que el niño trae para poder hacer la medición de cerca. Es muy importante suspender los ejercicios ortópticos si es que los estaban realizando, y esto idealmente 6 meses antes de medir para hacer el plan, porque la ejecución de ejercicios ortópticos nos arriesga a que vayamos a hacer la cirugía sobre un ángulo menor y tengamos una subcorrección. Es muy importante medir la convergencia acomodativa. Fíjense ustedes en este estudio en el cual vemos que el ángulo medido para cerca en posición primaria anda alrededor de menos 16 y para lejos de menos 6. Sin embargo, la mamá afirma que el niño tiene un estrabismo divergente, que ella cuando va manejando ve por el espejo retrovisor que el niño está con el ojo desviado, y ustedes ven que estas mediciones no lo reflejan. Sin embargo, 6 meses después, al suspender los ejercicios ortópticos, fíjense ustedes cómo el ángulo empieza a cambiar. Y el ángulo que teníamos para lejos de 6 pasa a 23, y el de cerca de 16 pasa a 30. Y con un lente de más 3 sobre su lente se mantiene alrededor de menos 30. Por lo tanto, suspender ejercicios ortópticos, muy importante. Para obtener el mayor ángulo de desviación, es muy importante suspender el uso de los lentes minus. Para nuestros residentes que están presentes, esto significa una hipermetropización artificial por la adición de un lente de menos 3 dioptría a la refracción cicloplégica del niño, de tal manera de estimular la convergencia acomodativa. Si nosotros le colocamos el lente minus,
ya está muy documentado que el efecto va a ser transitorio. Se ha visto que gran parte de los niños, y en esto hay un estudio muy bonito realizado por Anabela Valenzuela, publicado en los archivos chilenos de oftalmología en el año 89, en el cual hizo una evaluación a largo plazo de los niños y sus resultados con lentes minus. En muy pocos casos los niños lograban mantenerse libres de la exotropia una vez suspendidos los lentes minus. Por lo tanto, son un elemento, es una ayuda para lograr el control y postergar la cirugía, pero no son curativos. Y si vamos a decidir la cirugía, tenemos que suspenderlo por lo menos 6 meses antes de efectuar las mediciones para realizar el plan. La incomitancia en las lateroversiones. Vamos a decir incomitancia en las lateroversiones cuando hay una reducción del 20% o más del ángulo de desviación entre la posición primaria y las lateroversiones. Fíjense ustedes, nuevamente volvemos a nuestra paciente, en la cual, ¿no es cierto?, observamos que tiene estereopsis, tiene una exotropia intermitente que se disocia fácilmente, tiene hiperfunción de oblicuos inferiores, y aquí ustedes observan que hay una disminución del ángulo en la mirada hacia la leoversión. Entonces hay que ser particularmente cuidadosos en estos casos. Y muchas veces cuando tenemos estas alturas menores a 10 dioptrías prismáticas, es preferible hacer transposición de los músculos horizontales que actuar sobre los músculos oblicuos inferiores. Entonces, cuando vemos incomitancias laterales, es importante reducir 1 milímetro a la dosis quirúrgica. Bien relevante que las mediciones sean muy completas, y estas incomitancias deben ser medidas de lejos. En alturas menores a 10 prismas, recordar que es mejor hacer transposición de músculos horizontales. Otro factor que tenemos que tener en consideración es la presencia de patrones en B. También los niños que tienen patrones en B presentan riesgo de sobrecorrección. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, si se trata efectivamente de hiperfunción de oblicuos inferiores, si tenemos un recto lateral apretado y está produciendo una pseudo hiperfunción, o tenemos anomalías en las inserciones musculares. Tenemos que tener en consideración que al debilitar los músculos oblicuos inferiores, vamos a disminuir la abducción, especialmente en la supraversión. Entonces, patrones en B, tener en consideración los diagnósticos diferenciales y aumenta el riesgo de sobrecorrección. Fíjense ustedes este caso es una niñita que tiene una exotropia intermitente en la mirada arriba, muy incomitante, sin desviación en posición primaria y en las infraversiones. Fíjense ustedes lo que nos encontramos en la cirugía. Encontramos que el músculo está inserto de manera oblicua y mal dirigido. Tenemos que estar preparados cuando observamos estos patrones para encontrarnos con anomalías en las posiciones musculares. En este caso hicimos una transposición superior del ancho de una inserción del recto lateral izquierdo y una transposición inferior del ancho de una inserción del recto medio izquierdo. No le hicimos retroceso ni resección, nos quedó un poquito corregida. Pero esta es la imagen al día siguiente. Miren ustedes cómo mejoró la mirada de arriba realizando estas transiciones que corrigieron la posición del músculo. Vamos a pasar ahora a ver brevemente qué hacer cuando tenemos el paciente operado y el resultado no fue el que esperábamos. Siempre hay que tratar de obtener el máximo de antecedentes de parte del paciente, medir los lentes ópticos en uso y siempre descarten que se traten de lentes minus o prismas, porque a veces erróneamente se tiende a subestimar el ángulo y el paciente está usando prismas, o bien el lente no corresponde realmente a la refracción.
Prescribir los lentes correctos, recuperar mediciones previas a la cirugía, recuperar idealmente el protocolo quirúrgico, realizar nuevas mediciones exhaustivas en todas las distancias y posiciones de la mirada con los lentes correctos, tomar fotografías y o videos, y lo más importante, un consentimiento informado específico. Sobre todo si no fuimos nosotros los que realizamos la primera cirugía, porque una vez que uno opere a ese paciente, se hace cargo de todo su pasado. ¿Qué pasa si tenemos una subcorrección? La mejor situación es que la exotropia intermitente residual sea mayor de cerca que de lejos. Y en este caso, como ustedes deben ver este jovencito, que de lejos está bastante bien, pero de cerca, siempre le digo a mis residentes que usen el dedo para hacer examen, pero se dan cuenta que aquí como estoy haciendo el examen con el dedo, me van a retar después. Revise la refracción cicloplégica, ajuste la receta de lentes, mida la estereopsis, indique ejercicios ortópticos y evite la supresión. Aquí es muy importante el rol de nuestros colaboradores, de las ortoptistas o tecnólogos médicos, que nos van a ayudar para poder enseñarle a este niño a ver doble y a fusionar. Pero esto solo lo podemos hacer si este niño tiene una correspondencia retinal normal. Por lo tanto, antes de indicar los ejercicios ortópticos, es muy relevante que estemos seguros de que este niño tiene correspondencia renal normal y tiene posibilidad de fusión. ¿Qué pasa ahora si por el contrario tenemos una exotropia intermitente mayor de lejos? Este escenario ya no es tan bueno. Si es menor de 12 dioptrías prismáticas, podríamos usar prismas para neutralizar la desviación residual. De esa manera, estimulamos la estereopsis y tratamos de llegar a una correspondencia retinal normal. Si pudiéramos usar lentes minus sobre la refracción cicloplégica, pero sabemos que en menos de la mitad de los casos vamos a tener éxito. Otra posibilidad es el uso de la toxina botulínica, que es una buena herramienta, pero en nuestra experiencia significa llevar el niño a pabellón y ponerle anestesia para poder colocarle la toxina. Por lo tanto, pudiera ser una opción a contemplar, pero quizá vamos a tener que reoperar. Generalmente, cuando queda un ángulo residual de lejos, este ángulo tiende a ir aumentando y lamentablemente muchas veces se reproduce la desviación. Lo más probable es que volvamos a tener casi el mismo ángulo que antes de operar. Piensen ustedes en esta chiquita, que la mamá nos dice está operada y que encuentra una desvía. Fíjense ustedes que la venta muy bien, nos parece estar desviando, pero fíjense ustedes que empezamos a interrumpir la bicularidad y paulatinamente empieza a aparecerse el ángulo. Y ya se quedó desviada. Entonces, la chica va a reproducir este ángulo probablemente en su totalidad. Y en este escenario, por más que nos hagamos ilusiones, tarde o temprano vamos a tener que preparar a la familia porque la desviación se reproducirá completamente. Veamos el caso que les había mostrado. La niñita que venía con antecedentes de una exotropia intermitente, con un estado sensorial operatorio que hoy conocíamos, y venía sin lentes. Al examen en la lámpara de hendidura, probable retroceso de ambos rectos laterales. Fíjense ustedes la cicloplegia con atropina. Primer gran descubrimiento. Un gran defecto óptico, una hipermetropía patológica y una anisometropía. Además, ambliopía del ojo del lado derecho. Lo primero que hicimos fue la prescripción de lentes según la prueba subjetiva y parche del ojo izquierdo para poder mejorar la ambliopía. Y ya era una niña grande, así que
probablemente de esta situación no vamos a salir. Esta chiquita probablemente partió siendo una exotropia intermitente asociada a una anisometropía, y en este momento indudablemente que ya no es una exotropia intermitente esencial, sino que es una exodesviación con una microexotropia de base descompensada. Entonces, nuestro enfrentamiento de estos niños va a ser completamente diferente a lo que fuera en una situación original. ¿Qué hacer en este caso? En todos estos niños vamos a necesitar un ayudante experto. Usar microscopio, hacer el test de deducción intraoperatoria, revisar la conjuntiva y los fondos de saco, porque muchas veces vamos a encontrar factores que influyen en nuestros resultados debido a la cicatrización a nivel de la conjuntiva o a nivel perimuscular. Y revisar los músculos operados para poder hacer un plan. Si la primera cirugía fue un retroceso de rectos laterales, una opción sería retroceder los rectos laterales. Pero está ampliamente demostrado que los resultados son inciertos. ¿Cuánto rinde ese retroceso? Impredecible. Y por otro lado, ¿es posible retroceder más este recto lateral si sabemos que nos vamos a encontrar con la inserción del oblicuo inferior? Otra opción es resecar uno o ambos rectos medios. Hay que ser extremadamente cauteloso con esta decisión. En general, nosotros preferimos hacer la resección de uno solo, porque nos hemos visto enfrentados a una alta probabilidad de sobrecorrección cuando se hace el tratamiento sobre ambos rectos medios. Volvemos a ver mucha paciente, y en esta mitad encontramos que estaban retrocedidos el recto lateral derecho y el recto lateral izquierdo a 7 milímetros, y abordamos el ojo fijador. Hicimos una resección del recto medio izquierdo de 5 y retrocedimos el recto lateral izquierdo a 9 milímetros, que fue lo máximo que lo podíamos llevar, y fuimos afortunados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en estos niños no existen recetas únicas. Cada paciente es un caso especial, y muchas veces el plan hay que decidirlo en el momento de operar. En el caso de subcorrecciones, la otra opción es resecar un recto medio, sobre todo si la primera cirugía fue un retroceso de ambos rectos laterales, ¿cierto? Tener extrema cautela. Aquí hicimos una resección de un recto medio, y fíjense ustedes que la exotropia intermitente que tenía la chica era de 25 días prismática, y un recto medio quedó muy bien. El control postoperatorio. Si decidieran hacerlo dos rectos medios, deben hacerlo en dos mucho menores a las que hicieron originalmente. ¿Qué pasa, no es cierto, si la primera cirugía que se realizó fue un retroceso-resección? Entonces, pudieran tener que hacer un retroceso del recto lateral contralateral, y quizás, muy quizás, hacer una resección de recto medio contralateral. Hay que ser extremadamente cuidadoso porque en estos pacientes realmente la cirugía rinde mucho más. Ahora, nosotros habitualmente cuando un paciente tiene un ángulo superior a 40 dioptrías prismáticas, todavía virgen de cirugía, en general optamos por realizar la cirugía de 3 músculos. Es decir, hacemos retroceso de los rectos laterales y agregamos un recto medio. ¿Qué pasa si tenemos una sobrecorrección? En las sobrecorrecciones, lo más importante es tener paciencia, porque la gran mayoría va a disminuir y en muchos casos se llega al éxito e incluso en ocasiones se vuelve a reproducir la exotropia intermitente. Cuando tengan una sobrecorrección, lo más importante es establecer inmediatamente el uso de parche, la oclusión para evitar la supresión y mantener la fusión. Hay que revisar la refracción cicloplégica para ajustar esta, especialmente si el paciente es hipermétrope.
pueden usar lentes plusos bifocales. Nosotros no lo usamos por razones de costo y porque a los padres no les parece bien que estemos solucionando el problema de su hijo con estos lentes, sobre todo con la dificultad escolar que ello implica. También se pueden usar mióticos, nosotros en particular no lo usamos. Así que nosotros lo que más recurrimos es al uso de la oclusión. Y le toca esperar. Cuanto más pueda esperar. Es muy relevante controlar estos niños muy seguido, controlarlos a la semana siguiente, a los 15 días, al mes, y cada vez que lo vea es relevante medir cuánto es el ángulo que tiene. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en esta chica se hizo una cirugía con retroceso del recto lateral, resección del recto medio y está sobrecorregida. Esta niña, este video corresponde ya a un año después de su cirugía y todavía estamos esperando. En estos casos, si ustedes se fijan, esta niñita tiene una hiperfusión de recto medio. En el niñito puede ser necesario ir a explorar con conjuntiva y explorar si existen adherencias o filosis periventricular. Pero tenemos que esperar, porque muchas veces el ángulo se reduce y no tenemos necesidad de llevar al niño nuevamente al pabellón. Hay ocasiones en las cuales la sobrecorrección es muy grande, y en esos casos es importante asegurarse de que no haya músculo deslizado, especialmente si se han utilizado suturas ajustadas. Aquí estamos viendo un caso en un paciente sobrecorregido que había un déficit de deducción y había modificación de la hendidura. Y evidentemente cuando realizamos el test de deducción, bueno, nos damos cuenta que el niño está en exotropia, y cuando hacemos el test damos cuenta que el recto lateral está contracturado y hay fíjense ustedes, verdadera deslizamiento del recto medio, en el cual hay un pseudotendón inserto en la zona donde correspondería que estuviera el recto medio que había sido resecado. ¿Qué cirugías hacer en el caso de las sobrecorrecciones? Bueno, volvemos nuevamente. Si la endotropia es mayor de lejos y hay déficit del recto lateral en las funciones, hay que ir a avanzar uno o ambos rectos laterales, prudentemente, no a su inserción original, sino algunos milímetros, porque la cirugía va a rendir más. Si esta es solo de cerca o mayor de cerca, entonces hay que hacer el retroceso de un recto medio. Si hacemos el retroceso de ambos rectos medios porque tenemos una sobrecorrección muy grande, esto debe ser en dosis menores a lo que haríamos para un ángulo de endotropia habitual. Y hay que tener extremo cuidado porque no es infrecuente la recaída de la exotropia. Bueno, espero haberles compartido algunas de nuestras técnicas para sobreponernos a esta enigmática exotropia intermitente. Me imagino que deben haber muchas preguntas. Muchas gracias, doctora Marlene, por su brillante exposición. Ha sido muy clara. Sí, efectivamente es enigmática la exotropia intermitente. Hay algunos conceptos que han ido cambiando con el tiempo y algunos todavía se mantienen. Tenemos algunas preguntas. Doctora, ¿su preferencia es hacer retroceso bilateral de los rectos o hacer un retroceso resección monocular? En general nosotros hacemos más retroceso de rectos laterales. Hay mucha controversia respecto a si tienes una insuficiencia de convergencia, que habría mejores resultados si haces un retroceso resección, pero la verdad es que estudios en que han comparado ambas técnicas no muestran realmente diferencia. Sí muestran que es más estable el resultado a largo plazo cuando hace retroceso de los rectos laterales. Lo que sí nosotros hacemos es que cuando el ángulo es de 40 o más dioptrías prismáticas, siempre hacemos además un recto medio. Hacemos 3 músculos desde la primera vez.
Perfecto, doctora. Muy bien. Tania, ¿sí tienes algunas preguntas? Sí, aquí felicidades, las exposiciones fueron espectaculares, doctora Vogel, doctor Mendiola, muchas gracias por el tiempo y por compartir sus experiencias y su conocimiento. Pues aquí hay varias preguntas. Aquí hay una que dice, ¿cuál es el valor de la escala de Newcastle para el control del score, para el seguimiento? Si eso, no sé si nos pueda responder doctora Vogel o doctor Mendiola. Bueno, sí, Tania, es parte de lo que presenté. Yo creo que cada quien adapta tiene que, todas las escalas son buenas, y todas también tienen sus dificultades o sus imperfecciones. La mayoría, el mayor problema que presentan es que toman tiempo y requieren, consumen tiempo de consulta y el niño se puede agotar con todo el examen, porque no solo es que le hacemos la medición del control a través de la escala. Pero una vez que uno domina eh, le va a sacar provecho. Yo creo que ese es el valor. Cada quien adopta la escala que más se acomoda a su consulta, ¿no? No sé si Marlene... A mí, yo he empezado a usar la última que recomendé en algunos pacientes cuando quiero medir control y para mantener un récord, que es la del Dr. King, porque me parece muy simple, muy rápida y práctica. Y lo uso en forma personal, es diferente si yo fuera a hacer quizás un estudio grande de exotropia intermitente, buscaría quizás otra forma, pero en forma personal es una escala que he empezado a utilizar. Bien, sobre la experiencia de ustedes sobre el uso de toxina botulínica en este tipo de exotropias, ¿ustedes lo ocupan en su práctica privada? Mira, la toxina botulínica tiene algunos inconvenientes en el sentido de que vamos a producir en el niño un estrabismo en el sentido contrario. No infrecuentemente va a haber tosis por un tiempo variable, lo cual a nosotros nos hace desestimarlo como una indicación, excepto que tengamos un ángulo muy grande, o un niño que tenga alguna condición que no permita el tratamiento del estrabismo. Por ejemplo, tenemos chiquititos que tienen trastornos de espectro autista y que va a ser muy difícil el uso del lente, el uso del parche, y que tienen ángulos de desviación muy grandes. En todos los casos tenemos que llevarlos a pabellón. Entonces, en estos casos en particular, nosotros no somos tan proclives a usar la toxina botulínica. Yo sí uso más el lente Minus en los niños pequeñitos, en que no logro medir la binocularidad, no logro medir la estereopsis, y tienen un control motor no tan bueno. Entonces sí, les prescribo lentes Minus y por supuesto parche. Y espero. Y en el caso de que tengan las endotropias consecutivas a la cirugía, ¿tampoco lo ocupan la toxina? En este caso es una muy buena opción, es una muy buena opción. Y sí lo puedes hacer. Ahora tienes que tener seguridad de que el chico tiene buena agudeza visual y tiene estereopsis, porque si le colocas toxina botulínica, vas a reproducir la exotropia. Entonces tenemos que tener la certeza de que el niño tiene buen estado sensorial y que existe la posibilidad de que vaya a funcionar, porque si no se va a reproducir la exotropia. En la exposición hablaban sobre el uso de prismas y hablaban si es que había que dejar de usar los prismas en los lentes durante 6 meses antes de la cirugía.
Sí. Entonces, sí se recomienda. Otra pregunta muy interesante, si miden la CA sobre A antes de indicar lentes minus, considerando que hay una CA sobre A, si es que se encontró una CA sobre A baja. Pudiera, pero es difícil de medir en los niños pequeños. Es ideal. Idealmente, ¿no es cierto?, podemos medirlo por el método de las heteroforias. Ahora, es difícil medir estos chicos. Entonces, no siempre es posible. Si lo puedes hacer y el niño lo permite, es una ayuda más, es un elemento más que te favorece el estudio. Uh-huh. ¿Y qué opinas sobre el plegamiento de los rectos internos? El plegamiento de los rectos internos también es una muy buena opción. Ahora, el tema en estos casos es el rendimiento de la técnica, ¿no? Porque en el fondo depende, no sé si Juan Carlos lo está preguntando en el caso de un paciente que ha quedado subcorregido o como una primera cirugía. Me imagino que es como una primera cirugía, en vez de hacer una resección, utilizar un plegamiento. Sí, es una muy buena opción, es una alternativa muy buena. Uh-huh. A mí también me empezaba a interesar por los plegamientos, en parte por Lucre Berganza, que nos ha insistido varias veces, y me parece una muy buena opción a las resecciones, ¿no? De todas maneras, querías subrayar algo que dijiste, Marlene, en tu charla, porque tocó algunas neuronas, algunos recuerdos míos de algunos casos, y es que cuando vamos a reoperar una subcorrección, mejor solo resecar un recto medio, no resecar los dos, porque casi siempre vamos a tener una sobrecorrección, ¿no? Y, difícil de volver a corregir. Ya nos iríamos por la segunda cirugía y es difícil de corregir. Es muy importante cuando uno tiene estas sobrecorrecciones y sobre todo ha hecho una resección de recto medio, fijarse que la conjuntiva no sea el factor. Porque en esa chiquita que les conté, que esperamos un año, que estaba sobrecorregida y seguía sobrecorregida, cuando finalmente fuimos a operarla, había una gran reacción inflamatoria alrededor del recto medio. Y liberando la conjuntiva, retrocediendo la conjuntiva y liberando el tejido fibroso, el ojo inmediatamente se dio. Entonces, hay factores a veces que no son inervacionales, sino que son mecánicos, porque hay un tejido que está adherido. Entonces, hay que tener cuidado y hacer un examen bien prolijo. A veces basta solo con retroceder la conjuntiva y liberar ese tejido para que la sobrecorrección ceda, y el paciente queda muy bien. Doctora Marlene, en los casos, por ejemplo, que tenemos una exotropia intermitente con un verdadero exceso de divergencia, con un CA sobre alto, ¿cómo planea para no hipercorregirlos? Tú dices en el caso de un niño que tiene, ¿qué edad? Porque en el fondo tenemos, si tiene una CA alta, ese niño, tú le vas a poner el lente de +3 y vas a saber si es realmente un exceso de divergencia. Generalmente estos niños, vas a ir por el ángulo más grande y nunca te vas a quedar sobrecorregido. Muchas de estos que parecen ser exceso de divergencia, cuando los mides con el lente +3, te das cuenta que son exotropias de tipo básico. Es muy inusual que se dé esta situación de exceso de divergencia verdadero. Te diría que lo más habitual es que realmente el niño tiene una de tipo básico y te está engañando. Entonces, por eso es tan relevante esta medición con el lente +3, pues no es fácil, porque el chico está usando lentes, ¿verdad? ¿Y cómo haces? Habitualmente le pones la montura de prueba, le pones su fórmula y además le pones el +3 y le pones el prisma. Es imposible hacer esa medición de cerca. Entonces, por eso les recomiendo que tengan
ya sea un lente, este tiene solamente un asa en un lado y se pone enfrente. Y eso permite medir muy bien. Y te das cuenta que muchas veces hay que dejar al niño con el lente un rato y va cediendo. Y te das cuenta que en realidad el ángulo de lejos y de cerca es muy parecido. Ahora, si existiera esa incomitancia, aún así no vas a quedar sobrecorregido. La subcorrección es lo más frecuente y es muy difícil sobrecorregirse. Lo más habitual es que te quedes corto con la medida. Perfecto. Ahora, hay pacientes que tienen, son raros, pero existen los pacientes que tienen exotropia intermitente y un AC sobre A alta, y pueden quedar sobrecorregidos para cerca y perfectos para lejos, ¿no? Si sucede el caso, bueno, se aceptan bifocales en buena hora, pero si no, a veces ahí queda hay que manejar el caso de alguna manera, ¿no? En ese caso, anda muy bien con parche. Si tú le dejas parche al niño, anda muy bien. Se estimula la divergencia y se logra llegar a la ortoposición. Sobre todo si el niño tiene correspondencia normal y tiene estereopsis. Ese chico le vas a dejar parche y en un mes ese niño va a estar en ortoposición. Ahora, el gran tema es tal como decía Nélida. Hay que diferenciar entre una exotropia intermitente esencial o verdadera y la exodesviación que no lo es, que es en realidad una microexotropia que se manifiesta como una exotropia intermitente. Y esos niños son niños muy difíciles de manejar. Lo más probable es que ahí va a aumentar la probabilidad de subcorrección, de sobrecorrección, y nunca vamos a realmente a tener un resultado positivo. Perfecto. Y una última pregunta. La asociación de exotropia intermitente con DHD, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué opina, doctora? Bueno, no es una asociación, es un diagnóstico diferencial. Sí. La desviación horizontal disociada es un diagnóstico diferencial de una exotropia intermitente. Y su característica es que tiene una correspondencia retinal anómala y no tiene estereopsis. Entonces, nos tiene que alertar inmediatamente la ausencia de estereopsis en el niño, ¿no? No sé si Fernando, ¿quieres agregar a eso? No, 100% de acuerdo, no. Nunca he visto un caso de asociación de una DHD sobrepuesta a una exotropia intermitente, pero sí, obviamente, en las exotropias, sí se da el caso y es el diagnóstico diferencial en una exotropia corregida que después aparezca un estrabismo horizontal, ¿no? Doctores, y en las exotropias intermitentes que sean menos de 20 dioptrías prismáticas, ¿les gusta hacer cirugía de un solo músculo? Yo he hecho, y va bien. He hecho antes y después estimulado por el doctor David Zambrano, porque él estuvo en Estados Unidos viendo experiencias al respecto y al menos que yo me acuerdo de 2 casos, he hecho un solo músculo para XTs intermitentes de ángulos no grandes y ha funcionado bien, Yo prefiero reducir la dosis quirúrgica, pero hacer una cirugía de ambos rectos laterales. Sí, es lo que más hago, cirugías simétricas, pero sí, en ocasiones he hecho un solo músculo para ángulos no grandes, ¿ah? Y funciona bien. Sí, mi inquietud es que en esos ángulos no grandes es porque a veces el niño no ha permitido medirle realmente el ángulo real. Porque uno ve que en una medición te mide 20, pero cuando lo logras medir bien, de muy lejos, porque hay que medirlo de muy lejos, tiene en realidad 30 o 35. Entonces, sí, hay que tener cautela, porque en la exotropia intermitente realmente el ángulo habitualmente es mayor de lo que uno cree.
Incluso a veces pasa que tú lo examinas, le haces todo el examen oftalmológico y te parece que es una exotropia intermitente tan chiquita y tan bien controlada y le dices a la mamá que no se preocupe, etcétera, etcétera, y luego cuando se están despidiendo y se van yendo, tú ves el niño con una desviación inmensa y dices, Dios mío, esto sí que es una exotropia. ¿Ah? Y eso pasa mucho. Sí. Es verdad. Muy interesante. Sobre todo cuando te miran hacia arriba, ¿no? Que tienen además una divergencia en la subversión tremenda. Sí. Perfecto. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más, Tania. No, esas son todas las preguntas que hemos tenido. Pues agradeciéndole, le paso el control a nuestro presidente, Abel, el doctor Abel Flores, para que nos dé la despedida. Bueno, yo creo que hemos tenido una noche muy productiva. Muchas gracias nuevamente, doctora Marlene, doctor Fernando, unas magníficas exposiciones. Realmente nos han traído esta enigmática exotropia intermitente, nos han mostrado desde diferentes puntos de vista, han tratado de mostrar o hacernos más fácil, diríamos, entender. Sabemos que hay algunos estudios que salen y que entran en contraposición con los conceptos antiguos que veníamos, diríamos, arrastrando, y eso nos hace pensar, ¿no? Nos va a servir para mejorar la práctica diaria de nuestros pacientes. Y bueno, creo que podemos sentirnos satisfechos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Desde ya le invitamos, doctora, para una próxima oportunidad para debatir algún otro tema del apasionante mundo del estrabismo. Y quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Marlene, y me despido Buenas de noches. todos los amigos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por conectarse. Felicitaciones. Muy bien. Muy buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Gracias, Doris. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, amigo lindo. Todo muy bonito. Gracias.